Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. La pregunta es qué tantas opciones tiene el equipo negociador de cambiar esta realidad y de alguna manera obtener mejores condiciones para los productos ecuatorianos. Bienvenida a Viana Maíno, gracias por acompañarnos. Gracias, Verónica y Radio Sucesos por invitarnos esta mañana. Bueno, antes de ir directamente a su pregunta, yo quisiera comentarle un poco al público. Como usted sabe, Verónica, de origen, digo yo, soy abogada y creo que es bueno explicar qué cosa es un arancel y por qué se usa, de dónde sale esto. Por Los supuesto, empecémoslo aranceles son una entonces por el especie, inicio. sí, mire, los amables personas que nos escuchan, dentro del grupo de lo que se llaman impuestos, hay varias clases, no vamos a ahondar en ello, pero una de ellas son los que llamamos aranceles. ¿En qué consisten los aranceles? En un cargo tributario, o sea, en una medida o tasa, si lo queremos explicar así en palabras no ortodoxas, que se cobra a las importaciones, a los productos que se importan desde otros países. Cuando yo soy de Estados Unidos, si importo atún o banano, en este caso del Ecuador, le pongo el precio más hoy, a partir del 1 de agosto, 15%. ¿Por qué un país hace eso? ¿Por qué pone aranceles? Hay dos o tres razones fundamentales. Primero, proteger, si es que el arancel es muy alto, lo que un gobierno puede querer es que no salgan demasiadas divisas del país. Ujú, ¿Se acuerdan cuando hubo la restricción y las sobretasas arancelarias claro. más o menos al final en los primeros 15 años de los 2000, que nos pusieron las sobretasas? Era porque teníamos el dólar y no queríamos que se gasten las divisas. Entonces, una razón es proteger las divisas. Dos, proteger la producción local. Que las empresas de ese país vendan más barato que las que traen de otros lados, porque el producto local es más barato, 15% en este ejemplo, que el mismo producto de otro lado. Y la tercera cosa es simplemente recaudar impuestos. Claro. Entonces, ¿por qué hace esto Estados Unidos? Tenemos un combo, no creemos que es un tema recaudatorio precisamente de impuestos, creemos que es un tema de que muchos países en el mundo le cobran muchos impuestos a Estados Unidos y él en cambio les cobra muy poquitos. Esa es la posición del gobierno americano, oficial por lo menos, ¿verdad? Entonces, también es una manera los aranceles de controlar qué productos se consumen y cuáles no en un país. Si tengo un problema geopolítico, y ahí voy un poco a lo que escribimos, ¿no? Si yo tengo como país un problema geopolítico con otro, tal vez una manera comercial, no necesariamente de irme a una guerra o ser agresivo diplomáticamente, pero una manera comercial de vetar o banear a ese país es poniéndole sobre tasas arancelarias a sus productos para cuando entran al mío, de manera que su economía se afecta. Entonces las guerras también se libran de una manera económica, por temas precisamente de aranceles. Entonces, ¿cómo se regulan los aranceles? Los propios gobiernos los pueden establecer. Los tratados de libre comercio establecen aranceles. Ustedes se acuerdan que acabamos de firmar un TLC con China que establece cuánto será la tasa de nuestros productos con China recíprocamente. Ahí ya tenemos un TLC. Y la tercera es el macro, que es la OMC, la Organización Mundial de Comercio, que establece el macro de cómo se permite establecer aranceles, te habla del país menos favorecido, te dice cuáles son los límites para poner aranceles, de manera que el comercio internacional tenga algo de control y no sea tan independiente o libre o arbitrario. Ahora, ¿qué nos pasó? ¿Cuál es el problema? Teníamos 10% de arancel con Estados Unidos, el 1 de agosto nos pusieron 15. ¿Por qué nos pusieron 15? Bueno, el criterio oficial, que es lo que podemos, digamos, decir, ¿no? Porque lo otro sería ideas personales, es que aquellos países que tenían con Estados Unidos una balanza comercial, o sea, importación-exportación, que para Estados Unidos es deficitaria, le pusieron 15. ¿Qué significa eso? Que Estados Unidos importa más de Ecuador que exporta Estados Unidos a Ecuador. Específicamente, si queremos hablar de un número, en el 2024, no, Ecuador exportó a Estados Unidos 5.000 millones, materias primas, agroexportación, cacao, café, banano, flores. 5.000 millones exportó Ecuador hacia Estados Unidos y de Estados Unidos hacia Ecuador importamos 2.730 millones. En grueso, la mitad. Exportamos más o menos el doble de lo que importamos. Quiere decir que le vendimos más a Estados Unidos, tomamos más dólares estadounidenses y en cambio al revés, nosotros no compramos y no les mandamos dólares. Es un tema de balanza comercial que al final es de currency, de moneda.
Claro. Esa fue la razón. ¿Cómo quedamos? Un poco, no sé si nos interesa saber eso, cómo quedamos en el concierto de la región. A nosotros nos pusieron a partir de este jueves el 15%, como decía, y en cambio a nuestros otros socios o vecinos, más bien, les pusieron mayormente 10%. Ahora, hablando de una posible negociación, Viana, ¿qué posibilidades tiene el país y del equipo negociador ecuatoriano de lograr que se nos reduzca ese 5% adicional que está ahí y que al menos tengamos un 10%, no un 15%? Bueno, para nosotros es un tema serio económicamente. Son 250 millones de dólares que perderíamos por este incremento, que no es poquito. En Tomando en cuenta realidad, que la economía dolarizada, además, ¿no? Que dependemos del billete que imprimen los gringos, es complicado. tenemos exacto un double jeopardy, como se dice por allí, ¿no? Tenemos además dependencia de la moneda de ellos porque no tenemos una moneda propia. Entonces decíamos que son 250 millones de dólares que perderíamos sin el TLC. Estados Unidos es nuestro segundo socio comercial del mundo, al que más le exportamos, quiere decir, sin considerar petróleo. Y sin embargo, nuestros vecinos directos, Colombia y Perú, tienen un TLC de hace 10 años, un tratado de libre comercio que los protege arancelariamente, nosotros no. Entonces, ¿qué tenemos y cómo podemos negociar? Tenemos que, bueno, Brasil se ganó el bingo aquí, 50%. México, que estaba en amenaza, 25%. Ecuador, Venezuela, Costa Rica, estamos en el grupo de 15. Exportamos mucho hacia Estados Unidos. Ellos importan mucho de nosotros y no es recíproco. Los demás, Colombia, Perú, Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Panamá y sigo, 10%. O sea, estamos en el grupo intermedio alto, digamos así. ¿Qué podemos hacer? Lo que yo mencionaba es que si bien no tenemos el músculo, porque lo que Estados Unidos quisiera es que le diga el país con el cual no tiene el superávit, Estados Unidos, bueno, Claro. yo te exporto 5, tú me importas, o yo importo acá 2.700, voy a subir mis importaciones americanas, te voy a comprar más como Estados Unidos y nivelo mi balanza. Pero en realidad nuestra economía no está en posición de poderle decir a Estados Unidos, bueno, voy a comprar más carros americanos y menos gringos, Así porque es. no tenemos esa capacidad económica como ciudadanos, como consumidores, de consumir productos terminados americanos al doble de lo que hoy ya lo hacemos. Entonces estamos en una posición en la que no somos un país tan grande o tan desarrollado económicamente para decir, ok, tú quieres que yo compre más cosas americanas, lo hago, nivélame la arancel y ya, para que no se desfavorezcan mis exportaciones. Pero ¿qué sí tenemos? Que los demás no tienen. No tenemos el TLC, tenemos la moneda de ellos, que es un tema delicado. Tenemos la reciente visita oficial de la Secretaría de Seguridad de Estados Unidos, que está mencionada, ¿no? Así Y es. es un tema geopolítico. Lo que mi mensaje realmente se sienta en dos o tres puntos principales. Habilidad. Si no podemos ir por la parte económica y comercial, y yo veo tanto tratadista, tanto economista hablando de la balanza comercial, de los acuerdos comerciales, los TLC, la OMC, perfecto. Pero en el mundo no todo es perfecto. Y uno tiene, y aquí sí, como estratega, como persona hábil, como negociador, que usar las cartas que tienes. Tú juegas con tu baraja, no juegas con la que quisieras, sino con la que te toca. ¿Qué tenemos? Posibilidades de que nuestros sectores privados exportadores puedan conversar no solo con quien les compra ya, que es el importador, sino con los distribuidores y los del retail. Y hagan una cadena integrada en Estados Unidos de cabildeo por nosotros. Porque prefieren el banano ecuatoriano, prefieren distribuir en sus supermercados las flores ecuatorianas, no solo el mayorista que importa, porque ese final tal vez le dé lo mismo comprar otro banano, otra flor, pero al Así supermercado, el cliente, el consumidor, sí le gusta el banano o el banco ecuatoriano y lo prefiere por sobre otro. Ese es nuestro cartel de apoyo. Entonces, cuando hablamos de la empresa privada, siempre pensamos en nuestros gremios, en nuestros exportadores, y por supuesto que tiene que estar en la mesa. De hecho, han estado con la canciller, están participando en las negociaciones, pero en una metodología típica. Mi propuesta es atípica. Hagamos lo típico, hagamos lo tradicional, las reglas del comercio bilateral, pero hagamos otras cosas. Integremos a favor nuestro al pool de aquellos que venden nuestros productos al final y que les interesa nuestra calidad, porque por eso la han estado comprando, porque saben que al consumidor le interesa. Y segundo, lo que hablábamos de la Secretaría de Seguridad Americana, geopolítica. Si Estados Unidos está pensando o repensando seriamente en aliarse con nosotros por un tema geopolítico que tiene que ver con la seguridad, la criminalidad, etcétera, y esto es un tema serio, porque han venido acá. Las secretarias de seguridad de Estados Unidos vienen rápidamente, lo puedo pensar, cada 2 años o 3 años uno. Es algo muy raro, no es común. Y tenemos a puertas la consulta de implementación de las bases militares. Podemos ligar las cosas. Entonces es probable
que estemos pensando en bases americanas. Si es así, ese puede ser un gran camino para nosotros porque estamos geopolíticamente y con la moneda además de ellos en una posición preferencial que no tiene ningún vecino latinoamericano. Yo creo que hay que explotar las ventajas que tienes, ¿no? Y jugar con tus propias herramientas. Ahora, hablando en términos geopolíticos, Viana, ¿cómo nos podría complicar el hecho de que los ecuatorianos tenemos un tratado de libre comercio con la China? Porque allí también hay una guerra comercial con la China desde los Estados Unidos y claro, no son vistos con buenos ojos por los Estados Unidos a los chinos. ¿Qué pensar de eso? Bueno, sí, efectivamente es lo que en este argot de comercio internacional le llaman irritante, ¿no? Para Estados Unidos probablemente el tema de la China, pero Ecuador es un país económicamente pequeño y creo que tiene que desenvolverse en todas sus opciones. China ha ido creciendo importantemente como un socio comercial de exportación de nuestros productos. Tenemos un TLC que ya lo tenemos, ya está firmado, mientras no tenemos uno con Estados Ah, Unidos. Y yo creo que ahí juega, como decíamos hace un momento, como cuando juegas póker, tu habilidad. También, pongámoslo en contexto. ¿Qué tipo de comercio bilateral puede tener Ecuador con China suficientemente relevante como para que a la economía o a la balanza comercial o al tema monetario de Estados Unidos le pueda afectar? De poquito, ¿no? No le sí. vamos a hacer, no vamos a, digamos, si hay una balanza, no vamos a inclinarla fuertemente en ningún lado nosotros, así le pongamos todas nuestras exportaciones o importaciones a China en este caso. Entonces, yo creo que lo que hagamos con China no es suficientemente fuerte como para afectar ni la economía ni los intereses geopolíticos americanos, y ellos son inteligentes y quieren lo mejor de sus socios. ¿Y qué es lo mejor que tenemos? El tema geopolítico y esas opciones que les podemos brindar hoy, que la ciudadanía se ha manifestado así a favor de las bases militares. Y es un tema que ya hay que implementar y seguirlo haciendo por nuestra propia seguridad también, no solo por un tema comercial. No, ojalá se pueda tener esa habilidad del lado del equipo negociador que se pongan estas cartas sobre la mesa, porque sí, la calidad del producto ecuatoriano es excelente, es indudable que es así, por eso tiene hasta más costos que muchos productos asiáticos y eso ojalá se pueda destacar en esta negociación y ir por el lado del retail, como mencionaba Viana Maíno, muy importante, y también aprovechar esta visita que se dio de Kristi Noem, secretaria de Seguridad de los Estados Unidos. Hay anunciado también la visita de Marco Rubio, así que, bueno, hay, sin duda son buenas relaciones que tiene el Ecuador con los Estados Unidos. Lo que pasa es que, claro, hay este desbalance en el tema comercial que ojalá, bueno, se pueda explotar con otros temas, como mencionaba Viana Maino, del tema geopolítico. Así que hay mucha expectativa de lo que pueda hacer el equipo negociador en esta cuarta ronda de negociaciones y ojalá se pueda conseguir mejores condiciones para los productores y exportadores ecuatorianos. Bien, hablando de esto, ¿están dadas las condiciones para quizás tener una negociación exitosa? ¿Usted cómo cree que podría darse? Bueno, yo creo que en esto, como veníamos conversando, estimada Verónica, habilidad es el nombre del juego. Si todos los demás en Latinoamérica, menos tres, que somos uno de ellos, tienen 10%, estamos hablando de un 5%. Uno cuando abre sus cartas o cuando juega, cuando hace estrategia, ¿no? Que es un poco lo que los negociadores, los abogados hacemos. Tú ves cuánto gana o pierde el otro, cuánto puede afectarle un 5% menos Claro. darle a Ecuador, a Estados Unidos y su economía es muy poquito y para nosotros es muy significativo. Por eso digo yo, habilidad es el nombre del juego. Si para ellos tú les estás pidiendo algo que es poco para ellos, pero en cambio es mucho para ellos, otro tipo de consideraciones que tú sí le puedes dar, aunque no sean valuadas en 5 ni en 10%, sino en otros tipos de visiones, por ahí va nuestro camino. Entonces es importante que en estas estrategias o en estas mesas de negociación, las estrategias que sigamos como país no sean solamente las burocráticas típicas, imprimimos casi que las reglas de la OMC y vamos uno a uno El discutiendo, ¿no? copy-paste. Cuando geopolíticamente el mundo es tan diferente hoy por hoy, Verónica. Las cosas han cambiado tanto, los países tienen tantas, yo trabajo mucho con Europa también, y entre los mismos países europeos las dinámicas han cambiado mucho en los tiempos recientes, en sus acuerdos, en sus decisiones, como bloque, en muchos temas económicos y políticos. Entonces, no podemos seguir como atados a unas reglas estructuradas, estables de siempre, cuando el mundo y el ambiente ha cambiado tanto.
muy pronto. Tenemos que tener otra visión y la recomendación en este sentido es que los privados jueguen un rol importante, no solo en ir a discutir el 5 o el 10%, sino en cómo lograr otro tipo de acciones, ¿verdad? Por ejemplo, en tales regiones de Estados Unidos o zonas se consume tal producto o tienen necesidad de tal producto. Vamos a hacer un esfuerzo para cuando nosotros enviemos nuestros productos, tratar de que llegue a esas zonas Claro. que son desfavorecidas y de ser un poco creativos en opciones que tal vez no nos cuesten tanto, pero que el otro las valore mucho, si no económicamente, porque no tenemos la escala para eso, sí en otros tipos de visiones o de necesidades, como surtir de brócoli ecuatoriano, no sé, pues a estados muy al norte de Estados Unidos que tal vez no tienen esa calidad de producto o ese tipo de producto en esas cantidades, temas de ese estilo, ¿no? Opciones hay, así que esperemos que se dé la mejor en el tema de negociaciones para Sí, y nuestros. fíjese que nosotros no exportamos productos terminados, los cuales nos pone también en una ventaja comparativa importante, por ejemplo, frente a una Europa, vehículos terminados o asuntos industriales, es agroexportación. Tenemos que creérnosla. Siempre va a haber un consumidor que necesite consumir una fruta Claro. o un camarón o pesca, eso no perece, no es discutible a niveles tan altos económicos porque es algo de necesidad básica de un consumidor. Bueno, importante este diálogo con Viana Maíno. Gracias por acompañarnos, Viana. Ella fue ministra de Telecomunicaciones, es jurista y además experta en desarrollo de proyectos de inversiones. Gracias por acompañarnos y darnos su aporte respecto a este tema que es importante. Muchas gracias, que tengan buenos días todos.